Viernes 28 de mayo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los campistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos regala un largo evangelio, un evangelio que tiene distintos momentos, y vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, ¿cuáles son tus frutos? Segundo, ¿sirves a Dios o te sirves de Dios? Tercero, ¿qué es fe en la oración? Vamos con el primer punto. ¿Cuáles son tus frutos? Dice el evangelio que Jesús junto con sus apóstoles iban camino al templo. En el camino encontraron una higuera. Y textualmente el evangelio nos dice: al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y el Señor maldice la higuera. Esta higuera somos cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿y si Dios viniera a recoger tus frutos en este momento, qué encontraría? Si Dios en este momento te llamara a su presencia, ¿qué frutos tendrías para presentar ante Él? El Evangelio dice que Jesús encontró hojas. Cuando uno contempla una higuera, se da cuenta que las hojas son enormes y normalmente es lo que más se ve. Nuestras hojas serían entonces aquello que la gente ve de nosotros. Sí, muchas veces nosotros hacemos obras entre comillas buenas para que la gente nos vea, pero son simplemente hojas. No son frutos verdaderos, no son frutos comestibles. Nadie se come la hoja de una higuera. Lo que se come de la higuera es el fruto. Y muchas veces nosotros estamos dedicados en la vida a producir hojas, es decir, a aparentar hacia las demás personas, a vivir de cara al que dirán, a vivir de cara a los hombres y no de cara a Dios. Por consiguiente, tenemos sí muchas hojas, por fuera se ve todo muy bello, pero no hay frutos verdaderos. ¿Qué serían los frutos entonces? En primer lugar, los frutos son aquellas buenas obras que hacemos en gracia de Dios. Óyeme esto, querido hermano, que es importantísimo saberlo. Cuando somos bautizados, somos llenos de la gracia de Dios. Adquirimos un don sobrenatural que es la gracia santificante. Y toda obra que hagamos en gracia de Dios es un fruto espiritual que tiene repercusiones eternas. Entiéndeme esto, cuando estamos en gracia de Dios y hacemos buenas obras, esos frutos sirven para la eternidad. Por supuesto que una persona que todavía no está en gracia de Dios, que tiene una situación difícil, que por alguna razón no puede confesarse en este momento, que no puede comulgar, por supuesto que también puede tener frutos. Son frutos que le disponen en primer lugar a recibir la gracia. Los frutos de aquella persona que todavía no puede estar en gracia puede ser por una situación que se salga de sus manos. Una persona que no se haya podido casar, no por culpa propia, sino porque hay alguna circunstancia adversa que no se lo permite.
un matrimonio anterior de él o de su cónyuge, una situación complicada en este momento, pero es una persona que está buscando vivir en gracia de Dios. Claro que produce frutos espirituales, pero esos frutos se aplican a la conversión radical de la propia persona y se aplican para que logre estar pronto en gracia. Lo que debemos buscar entonces es al máximo vivir en gracia, para tener frutos de vida eterna. Por otra parte, dice el texto que Jesús se acercó a esa higuera, pero que todavía no era tiempo de higos. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros postergamos nuestra conversión. Creemos que todavía no es tiempo de presentarnos ante Dios. Creemos que el tiempo de los higos, es decir, el tiempo de mostrarnos ante Dios con frutos, será en una feliz ancianidad. Pero la difícil situación que afronta el mundo a raíz de la pandemia nos ha demostrado que cualquiera puede ser el momento en el que Dios nos llame a su presencia y en el que tengamos que mostrar si tenemos frutos o no. Repito, no podemos decir, voy a esperar. Todavía no es tiempo de recoger los higos. Es decir, todavía no es tiempo de convertirme. Dios me tendrá paciencia. Claro que Dios nos ha tenido paciencia. Pero también notemos como a esta higuera, que en principio no debería tener higos porque todavía no era el tiempo, a esta higuera el Señor le exigió higos. Y acá, repito, hay una enseñanza profunda. Hay una enseñanza profunda que nos debería hacer reflexionar. No posterguemos nuestra conversión. La conversión es ya, ahora, en este instante, empecemos a dar frutos de vida eterna. Segundo, ¿sirves a Dios o te sirves de Dios? Llega el Señor con sus apóstoles al templo de Jerusalén y encuentra unas personas allí negociando con la fe. Eran personas que cambiaban la moneda extranjera por la moneda propia del templo, y con esta moneda propia del templo pues compraban los animales que se iban a sacrificar. Pero esto se convirtió en un negocio, en una corrupción completa, y por eso el Señor vuelca sus mesas y les dice: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Y creo que la enseñanza de lo que el Señor hace nos toca directamente a nosotros, porque es muy fácil ver la actitud de Jesús y decir: qué bien que el Señor purifique la religiosidad de su pueblo. Me parece excelente que haya hecho esto con esas personas malas. Pero cuidado, todos nosotros podemos caer en la tentación de servirnos de Dios para nuestros propios intereses en vez de servir a Dios con toda nuestra vida. Estas personas estaban en medio del culto, estaban en el lugar más sagrado, que no solo de Jerusalén, sino el lugar más sagrado del mundo. Allí se hacía presente Dios, y sin embargo, en este lugar ellos se habían corrompido. La pregunta es: ¿usas a Dios para tu beneficio? ¿Yo uso a Dios para mi beneficio? ¿Le sirvo a Dios o me sirvo de Dios? Es cierto que cuando amamos a Dios, cuando le servimos, empezamos a ver bendiciones abundantes a nuestro alrededor. Y no me refiero aquí a bendiciones económicas, a bendiciones de salud, a bendiciones materiales, que en ocasiones también llegan, pero que no son las más importantes. Me refiero a las bendiciones de una bella familia, a las bendiciones de la paz interior, a las bendiciones de la alegría, el gozo interno de experimentarse amado por Dios, las bendiciones de sanar todas las heridas que tenemos, las bendiciones de verdaderas amistades. Muy bien, pero estos son efectos. Son algo así como consecuencias naturales de estar con Dios. Pero uno está buscando es a Dios. Uno está buscando al Dios de los regalos y no a los regalos de Dios. Pero hay personas, y cualquiera de nosotros puede ser una de esas personas, que usa las cosas de Dios para su beneficio. No está buscando a Dios y como consecuencia va a obtener beneficios, sino que está buscando los beneficios que le traerá el estar con Dios. Pensemos en los evangelizadores, que pueden terminar buscando dinero, que pueden terminar buscando fama, que pueden terminar buscando aplausos. Pensemos en quienes a través de las redes sociales tratamos de evangelizar. Podemos empezar a ser un poco reconocidos y entonces las personas en la calle te saludan y se quieren tomar fotos contigo y la tentación de la soberbia comienza a invadir tu corazón. Y en muchas ocasiones terminamos dañando buenos evangelizadores porque los montamos en un pedestal, porque pareciera que los idolatráramos. No digo que haya mala intención en esto, pero en muchas ocasiones grandes evangelizadores se han dañado por esto.
y terminan, aún sin ser la intención inicial, terminan usando las cosas de Dios para su beneficio, terminan sirviéndose de Dios para ganar dinero, para ganar fama o en el peor de los casos, para aprovecharse sexualmente de personas, para aprovecharse y manipular conciencias y terminan sirviéndose de Dios para sus macabros objetivos. Esta es una tentación que todos podemos tener. Aquí nadie puede decir estoy libre de esto. Nos corresponde mantenernos muy fieles, nos corresponde estar haciendo un examen de conciencia permanente y nos corresponde a nosotros no dañar a nuestros evangelizadores como idolatrándolos y poniéndolos en un pedestal. Tercero, ¿qué es fe en la oración? El Señor da una enseñanza final en el Evangelio de hoy. Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Aquí el Señor está hablando del poder de la fe en la oración. Lo primero que dice el Señor es que debemos creer. Y esto de creer es la certeza que tenemos de que Dios puede hacer lo que quiera. Pero atentos, lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Y escucha esto, fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Fe es saber que Dios va a hacer lo que yo necesito. Te repito, fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Fe es tener certeza de que Dios va a hacer lo que yo necesito. A veces aquello que yo necesito coincide con lo que yo quiero y por consiguiente Dios me concede eso. Pero en otras ocasiones aquello que yo quiero no coincide con aquello que yo necesito y Dios me dará lo que necesito. Pero también exige el Señor una transformación moral. Por eso, después de decir que pidamos con fe, nos dice que debemos perdonar. Es decir, no puedo estar pidiéndole cosas a Dios, no puedo estar suplicándole milagros mientras mi vida no sea coherente con lo que Él me enseña. A no ser que lo que esté pidiendo sea precisamente dame la gracia de la coherencia, ¿no? En ese orden de ideas siempre debemos pedir. Aunque seamos los más incoherentes del mundo, si lo que pedimos es la gracia de la conversión, pues siempre hay que hacerlo. Pero aquí me refiero a algunas cuestiones, algunas bendiciones, algunas gracias que pedimos, pero no hay un compromiso por nuestra parte en una verdadera conversión, en un verdadero cambio de vida. Y esto es necesario. Recordemos entonces, primero, ¿cuáles son tus frutos? Segundo, ¿sirves a Dios o te sirves de Dios? Tercero, ¿qué es fe en la oración? Compromiso. Yo te invito para que en el rosario de hoy le pidamos al Señor la gracia de la conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.